Hoy vamos a ver el tema, ponlo ahí en la pantalla por favor, la oveja y su pastor. ¿Cómo es, iglesia? La oveja y su pastor. Quiero que abra su Biblia en Isaías capítulo 58, versículo 11, dice la Biblia de la siguiente manera, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que está ahí a tu lado: el Señor te pastoreará siempre. Amén, ¿lo crees? Esa palabra pastorear significa cuidar, guiar, alimentar, defender. Y la Biblia dice también en uno de los salmos más conocidos, pienso que todos hemos escuchado alguna vez, el Salmo 23, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano y diga conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos estos versículos en la Biblia que nos hablan de pastorear, de Dios pastoreándonos, nos dan la idea de que no estamos solos, de que tenemos alguien que nos cuida, alguien que nos alimenta, alguien que está comprometido a ayudarnos, a cuidarnos, a enseñarnos, a proveer todas las cosas que necesitamos. Y cuando dice la Biblia que el Señor es mi pastor, si Él es nuestro pastor, ¿qué somos nosotros, iglesia? Ovejas, ¿cierto? Ovejas. Dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué somos según ese versículo? Y ovejas de su prado. Diga conmigo: somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Mire lo que dice Ezequiel 34, 31, es un versículo muy tierno donde Dios se dirige a nosotros de esta manera. Dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, como tú puedes ver, el Señor nos está diciendo que nosotros somos sus ¿qué? Y ustedes son mis ovejitas, son mis ovejas, y yo soy su Dios. Y a mí me parece impresionante de que de entre toda la creación el Señor decide identificarnos a nosotros con un animal, y es las ovejas, ¿cierto? No nos dijo: ustedes son los gaticos, mis perritos, sino que nos llama sus ovejas. Qué interesante. Hablamos de que el Señor se describe a sí mismo como un león, ya lo vimos, ¿cierto? Satanás es descrito en la Biblia como una serpiente, y nosotros en la Biblia somos descritos como ovejas del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el Señor nos llama ovejas? ¿Por qué utiliza la Biblia tanto? Porque puedes mirar en la Biblia, la palabra ovejas refiriéndose a nosotros aparece cientos de veces. Y tiene que ser por alguna razón, ¿verdad? Alguna razón importante. Hay algunas características de la oveja que nos hacen entender por qué el Señor nos llama así. Primero, para los que toman apuntes, las ovejas son cegatonas, son cortas de vista. Ellas tienen una visión muy, muy mala. Ellas tienen una vista muy corta. Tienden a extraviarse. Debido a eso también, tienden a extraviarse, a desviarse del camino, a perderse. Siempre necesitan a alguien que les guíe.
Nosotros también, ¿cierto? ¿Nos extraviamos algunas veces o no? Muy bien. Al perderse fácilmente se meten en peligros. Y también nosotros nos metemos en tremendas cuestiones, ¿o no? Y hay una cuestión, y es de que las ovejas son unos animalitos muy indefensos. Fíjense qué interesante que casi todos los animales que nosotros hemos estudiado aquí pues tienen un mecanismo de defensa. Algunos son veloces para huir, algunos tienen garras o tienen dientes para defenderse, algunos tienen cuernos para pelear, pero la oveja no tiene nada para defenderse. Es un animal totalmente indefenso que necesita a alguien que le defienda, que le cuide. Por eso dice la palabra en Isaías 53:7 acerca del Señor Jesucristo lo siguiente. Mire esto: Él fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero, ¿a dónde? Al matadero, y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Yo quiero que pongamos un video, por favor. Pongamos un video y vamos a mirar cómo trasquilan una oveja. Mire esto, mírela ahí. Mire qué indefensa, cómo se deja. Qué tremendo esto. ¿Usted ve que oponga alguna resistencia? ¿Se ve brava? Mire que dice la Biblia que el Señor Jesucristo se entregó como una oveja delante de quien le trasquila. Mire eso. Mire esa ternura. Y así como puede ser una tijera para cortarle, también puede ser un cuchillo, ¿cierto? Mire esto. Mire eso. Ahí está la ovejita como un animal indefenso, un animal, como usted puede ver allí, es un animal sumiso, dócil, manejable, ¿cierto que sí? ¿No ve cómo se dejaba ahí manejar? Espero que usted y yo nos estemos también dejando manejar del Señor, ¿cierto? Que sí. Ahora, como es un animal que es bien cegatón, sí tiene algo especial, y es que las ovejas desarrollan totalmente su oído. Así que ellas no ven muy bien, pero escuchan perfectamente y aprenden a distinguir la voz de su pastor de una manera asombrosa, como ningún otro animal. Vamos a poner el video que algún día lo pusimos un jueves en la noche, pero quiero que lo veamos. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing?
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Así que fíjese, es un animal, ese gatoncito, indefenso, que necesita el cuidado y que aprende a escuchar a su pastor porque ya sabe que lo necesita totalmente. Mira, Juan 10 versículo 4 dice lo siguiente: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas que hacen le siguen porque ¿qué? Conocen su voz. Las ovejas que hacen conocen la voz del pastor, ¿cierto? Y lo siguen. Mira lo que dice Juan 10, 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ovejas del Señor? Dice que si somos ovejas, ¿qué hacemos? ¿Oímos qué? La voz del Señor, y el Señor nos conoce y nosotros le seguimos, porque eso es lo que hace la oveja, desarrolla su oído para escuchar la voz de su pastor. Es impresionante porque la Biblia dice en 2 Corintios 5 versículo 7, mire lo que dice la Biblia: porque por fe andamos, no por vista. Así tenemos que andar nosotros como la oveja. La oveja no anda por vista porque su vista es corta. Tiene que andar, ¿por qué? Por su oído. Y la Biblia dice que nosotros no andamos por vista sino por fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. La oveja, otra característica es que la oveja necesita, ellas son gregarias, ellas necesitan un rebaño. Ellas no pueden vivir independientes, solas. Ellas necesitan un rebaño, necesitan ser alimentadas y necesitan ser trasquiladas. Quiero que pongas ahí adelante, por favor, lo que tenemos. Mire esta es la oveja Chris. Estaba perdida en el monte en las afueras de Australia. Tenía un abrigo de lana de 42 kilos. Llevaba cargando de peso porque no tenía quien la trasquilara. Expertos estimaron que Chris tenía un tamaño 4 o 5 veces mayor de lo normal y podía morir. Sus pezuñas parecían dañadas por el exceso de peso. Y mira cómo quedó después. Mira lo que le quitaron. Tenía el récord de lana esquilada. Una cosa impresionante, ¿no? Vamos a poner la foto, Andrés, la que está ahí adelante. Mírela ahí. Préndeme la luz, por favor. Eso es una cosa impresionante. Mira lo que le pasa a una oveja sin pastor. ¿Cierto que sí? Es indefensa, no puede estar rodeada de peligros, no puede cuidarse a sí misma, necesita cuidado porque mira una oveja perdida, el peso que se pone a cargar. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros nos extraviamos del Señor empezamos a cargar un peso grande? Empezamos a llenarnos de problemas, de situaciones, empezamos a arrinconarnos y a llenarnos de tremendo peso que no podemos cargar. Escuche lo que decía allí con respecto al estudio. No trasquilarla significa un riesgo para el animal. Si no se les corta el pelo con frecuencia, pueden desarrollar enfermedades graves. Cuando esto ocurre, se genera mucho calor cuando ellas les crece la lana así. Y el animal transpira, y la transpiración atrae a las moscas que dejan sus huevos en la lana, y esto puede causar muchos daños. Puede matar incluso al animal en circunstancias extremas. O sea, ella necesita ser trasquilada. Ahora, tiene otro riesgo, que donde una ovejita de esas caiga al agua con ese peso, imagínate, 40 kilos de peso, esa
esa ovejita no va a poder sobrepasar las aguas sin la ayuda del pastor. Las aguas en la Biblia simbolizan los problemas. Dile a la persona que está ahí a tu lado: tú no puedes pasar por las aguas sin la ayuda del pastor. Tú necesitas el pastor de tu alma, Jesucristo. Amén. En la foto, pongamos la foto siguiente. Mira, tuvieron que sedarla para quitarle todo eso que tenía, todo ese peso de 40 kilos, pero en 20 minutos le quitaron ese peso que llevaba por años. Y yo creo que Dios también te puede quitar en muy poco tiempo todo ese peso que has estado acumulando por años. ¿Lo crees, iglesia? Ahora, mira esto, pon la imagen que está ahí adelante. Esto, mira. Ahí en la parte de atrás vemos la oveja sin trasquilar. Y allá adelante vemos la oveja trasquilada. Cuando una oveja está sin trasquilar se ve grande y puede tener un aspecto aún hasta fuerte. Pero cuando usted le quita esa lana, eso es una flaquita así, frágil, chiquitica. Y sabes que así somos nosotros. Muchas veces por fuera aparentamos ser fuertes, pero Dios sabe que todos nosotros por dentro estamos llenos de debilidad. ¿Amén o no? Puede ser pastor, presidente, papa, todos los hombres estamos rodeados de fragilidad y necesitamos al pastor. ¿Lo cree, iglesia? Ahora escúcheme. Todas estas características hacen que la oveja sea un animal totalmente dependiente del pastor. Totalmente. Mire lo que dice en Mateo 9:36. Por eso el Señor Jesucristo, cuando veía a las personas, mire lo que dijo: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así vio el Señor a la multitud, vio a la gente como ovejas sin pastor, porque la mayor desgracia que puede tener una oveja es que no tenga a su pastor, porque ya sabemos que es un animal totalmente dependiente del pastor. Por eso es que la Biblia, el Señor escoge entre todos los animales a este animal indefenso, a este animal cegatón, a este animal que requiere cuidados y que puede desarrollar su oído para escuchar al pastor y tener un cuidado especial sobre él. Por eso, cuando tú y yo vamos al Salmo capítulo 23, nos damos cuenta que el Salmo 23 no se centra en la oveja. El Salmo 23 se centra ¿en quién? En el pastor y en el cuidado que tiene el pastor para con la oveja. Vamos a mirar el Salmo capítulo 23. Ahora su Biblia allí en el Salmo 23 versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que podemos ver es que la oveja sabe que en su pastor tiene la provisión. Diga conmigo, provisión. Todo lo que necesita una oveja, ella no la puede conseguir por sí misma, pero sabe que tiene un pastor que le va a proveer todo lo que necesita. Y por eso dice el salmista David, que fue pastor de oveja, dice: el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará, porque yo sé que con Él tengo mi provisión. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado: tienes un Dios que te va a proveer todo lo que te falta. Escuche, el pueblo de Israel andó 40 años en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Pero allí en medio del desierto el Señor les mostró que nunca les iba a faltar, ni les faltó nada. Dios de manera sobrenatural trajo maná en el desierto, hizo llover pan del cielo, les sacó agua de la roca, hizo soplar vientos para traer codornices para alimentarlos, y les demostró en el desierto, y está en la Biblia para que nosotros sepamos que si Dios lo hizo con ese pueblo, lo va a hacer con nosotros, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que dice en Salmo 23 versículo 2 dice:
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿A qué le suena a usted ese versículo? Cuando habla de aguas de reposo, habla de delicados pastos. Eso nos habla de la provisión del pastor con respecto al descanso, al reposo. Todos nosotros en la vida nos cansamos, nos fatigamos por el calor de las pruebas, por las situaciones, por el mismo caminar en la vida. Y el Señor dice en la Biblia, en Mateo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Así que yo como oveja del Señor puedo encontrar en el número 1, provisión. Número 2, yo puedo encontrar descanso. De ese peso que yo traigo, Él viene y me hace descansar. Siguiente, número 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí hallamos dos cosas que va a hacer el pastor. Número 1 es confortar, fortalecer. Nosotros sabemos que en Él nosotros encontramos nuevas fuerzas. Amén. Dice la Biblia, los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Y también dice ahí que nos va a guiar. Y esa es una de las principales funciones del pastor, guiar. Y es lo que hace el Señor con nosotros, guiarnos. Todos los días nosotros tenemos desafíos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que enfrentar situaciones donde necesitamos dirección y Él quiere guiarnos. La Biblia dice, te enseñaré el camino por el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Amén. Entonces dile a la persona que está ahí a tu lado, Dios te va a dar provisión, te va a dar descanso, te va a dar fuerzas, te va a guiar y te va a mostrar el camino por donde debes andar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Y nos habla de que en el Señor nosotros vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar protección. Mira qué importante esto. La gente usualmente en su ignorancia mantienen la Biblia abierta en el Salmo 23 en la casa como un agüero y piensan que tener la Biblia abierta en el Salmo 23 los va a cuidar. Y yo quiero que usted entienda algo. Lo que protege no es el Salmo, el que protege es el pastor. Amén. Así que usted necesita es desarrollar una relación íntima con el pastor de su alma, Jesucristo, que es el que le va a cuidar. Amén. Y en Él hay protección, cuidado. Nosotros no necesitamos una penca de sábila en la puerta para que nos cuide, andar con una pata de conejo, ponernos aquí protecciones, el diente de ¿qué es que se ponen? Colmillos y se ponen los escapularios y se ponen. No necesitamos nada de eso, porque nosotros tenemos un pastor que nos está cuidando y que en Él estamos seguros que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y nos da cuidado. Así que ahí encontramos otra bendición que tiene la oveja por parte de su pastor: cuidado, protección. Pero dice allí que habla de dos elementos. Dice tu vara y tu cayado. Y son dos elementos que tiene el pastor muy importantes, que los utiliza, que son como unas barras, unos palos. Los utiliza para protegerlas de los fieras, los utiliza para contarlas, para guiarlas y estimularlas cuando se están quedando. También le dan con el palito para que avance. Y también las utiliza para corregirlas. Diga conmigo, corrección. Y si hay algo que nosotros sabemos que podemos encontrar en el pastor, es corrección.
porque la oveja siempre tiende a extraviarse y necesita que le vuelvan al redil. Y para eso se usa el cayado. El cayado es un palo como con una curvatura, que cuando la oveja se está extraviando, el pastor puede cogerla con esa curvatura y volverla a traer hacia sí. Y cuando la oveja ya es rebelde, es una oveja, mire este dato, cuando hay una oveja voluntariosa que no se adapta al ritmo del pastor, a veces se atrasa y otras se adelanta, arrastrando a las demás ovejas con ellas. De pronto quiere ir a comer a otros pastos y se desvía del camino, y el pastor varias veces debe aplicar su cayado para hacerle volver. Es una oveja inquieta y que resiste el trato, incluso a veces hace conflicto con las demás ovejas. Entonces, el pastor tiene que aplicar un método que no es tan popular, pero es muy efectivo. La toma en sus brazos y le parte la patica. ¿A eso es la fragilidad? Y a eso se le llama en la Biblia la oveja perniquebrada. Y cuando le parten la patica, después la venda, y esa ovejita mantiene siempre el cuidado ahí, ya no se despega para el pastor de nada. Y el pastor la carga, ponla ahí la imagen siguiente, como esta imagen que nosotros vemos allí. Esa es la perniquebrada, la que le partieron la patica para que aprenda a obedecer. Y después de que esa ovejita, como empieza a estar en ese proceso de restauración con el pastor tanto tiempo sobre sus hombros y a su lado, esa ovejita jamás se vuelve a desviar. ¿Cuántos perniquebrados hay aquí que alguna vez el Señor les tuvo que partir la patica? Levánteme la mano si hay aquí, ¿no? ¿No? Ay, yo conozco muchas historias. Es más, la mayoría de nosotros estamos aquí porque un día el Señor nos quebró la patica. Y entonces cuando nos quiebran la patica, ahí sí venimos al pastor, ¿cierto? Y aprendemos a estar con Él y no nos volvemos a ir porque sabemos que no queremos tener que pasar por ese proceso de nuevo. Dile a la persona que está ahí a tu lado: no seas una oveja perniquebrada, más bien una oveja obediente. Luego la Biblia nos habla en Juan acerca de Jesús como pastor y nos dice que es un pastor que nos conoce. Juan 10, versículo 3. Abra la Biblia, por favor, y mire lo que dice ese versículo. Dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y nos dice que el pastor tiene la habilidad o la capacidad de reconocer por nombre a cada oveja. Mira, ahí en esa imagen que veíamos ahorita de ese pastor con ese rebaño, uno las ve desde la perspectiva de que uno no es pastor y uno las ve a todas iguales, pero el pastor las conoce a cada una de ellas, conoce cómo están y sabe sus particularidades. La Biblia dice que tenemos un pastor en Cristo que nos conoce, nos ama y nos llama por nombre. Amén. Dile a la persona que está allá a tu lado: Dios sabe cómo estás, lo que tienes, quién eres, qué te hace sufrir, qué te hace llorar. Dios lo sabe todo de ti. ¿Lo crees, iglesia? Y en el versículo 4 nos muestra que es un pastor que siempre va adelante. Dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Tenemos un pastor que siempre va delante de nosotros, siempre adelante para guiarnos, y también tiene el poder de ir detrás de nosotros para cuidarnos. Ese es el pastor de nuestras almas. Y en Juan 10, versículo 11 nos da otro dato más sobre el pastor y las ovejas. Dice, Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Escúcheme, yo quiero que usted entienda que usted tiene un buen pastor.
Y el buen pastor que usted tiene no es el que está aquí adelante hablando. El buen pastor que usted tiene se llama Jesucristo. Y Él dio su vida por usted. Amén. Porque le ama. El buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Y todos estos versículos nos hacen ver la maravilla de lo que es Dios como pastor y la necesidad de nosotros vivir como ovejas. Ahora, el Salmo 23 nos habla del pastor, Juan 10 nos habla del pastor, pero ¿cuál es la responsabilidad y cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender como ovejas del Señor? Muy sencillo. Tenemos que hacer solamente dos cosas que están en Juan 10, 27. Mire lo que dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso es todo lo que tiene que hacer una oveja. Número 1, oír la voz del pastor. Y número 2, ¿qué? Seguirlo. Diga conmigo, oír, seguir. Otra vez, oír, seguir. Y seguir significa obedecer. Estas son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer como ovejas de Dios. Oír a Dios y obedecerlo. Oír a Dios y obedecerlo. Oír a Dios y obedecerle. Ese es el éxito de tu vida como cristiano. Oye a Dios y obedécelo. ¿A qué tú vienes a un lugar como este? ¿Para qué tú abres la Biblia cuando la lees y la lees? Por favor, espero que sí. Entre semana. ¿Para qué? Para oír a Dios. Pero si solamente oyes a Dios y no haces la segunda parte, está incompleta la tarea. Porque hay que oír, pero salir ¿a qué? A obedecer. Todo lo que tiene que hacer una oveja, porque ella, ya vemos, no tiene mucho que hacer realmente. No puede defenderse, no puede cuidarse a sí mismo, no puede salvarse de los peligros que tiene. Ella necesita quien la cuide, no puede trabajar. Ella lo único que puede hacer es oír a un pastor que le cuide y obedecerle en todas sus instrucciones. Así que la pregunta es, nosotros sabemos que tenemos un excelente pastor en Dios, pero la pregunta es en esta mañana, ¿cómo eres tú como oveja del Señor? ¿Qué tal oveja eres de Dios? ¿Eres una oveja que está atenta a su voz? ¿Eres obediente? ¿Le estás siguiendo? ¿Estás recibiendo sus cuidados? ¿Estás siendo agradecido? ¿Estás cumpliendo con tu parte del asunto? Si así lo haces, puedes tener la tranquilidad de lo que dice Isaías 58:11. Mire lo que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Si tú escuchas al Señor y le sigues, Él te va a pastorear siempre. Y yo me alegro de este versículo porque es maravilloso entender de que Dios nos va a pastorear siempre, y siempre es en todas nuestras circunstancias. En nuestros mejores momentos Él nos va a pastorear, pero en nuestros peores momentos también nos va a pastorear. Cuando queremos y estamos animados, Él nos va a pastorear, pero cuando no queremos y estamos desanimados, también nos va a pastorear. Cuando estamos fuertes y cuando estamos débiles, cuando estamos pasando por las mejores situaciones y momentos de nuestra vida, y en los peores, podemos estar tranquilos de que Él ha dicho: yo los pastorearé siempre, siempre, siempre. Ahora, hay un versículo que yo quiero que notemos en la Biblia, en Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 33. Escuche esto. Dice la Biblia lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cuántos creen que Jesucristo viene? ¿Seguro que sí? ¿Lo creen? Cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él,
entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuántos lo creen? Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Y se apartarán los unos de los otros como aparta el pastor. ¿Qué aparta el pastor? Las ovejas de los cabritos. Dile a la persona que está a tu lado: ¿eres oveja o eres cabra? Porque escuche, ellas habitan juntas, se parecen, pero no son iguales. Y dice el Señor que Él va a venir un día y todos nos vamos a reunir delante de su presencia, todas las naciones. Y el Señor va a empezar a separar los que son ovejas y los que son cabritos. Y dice la Biblia en el versículo 33: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos los va a poner a la izquierda. ¿Dónde vas a estar tú cuando eso ocurra? ¿Dónde voy a estar yo? ¿A la derecha? Seguro que sí. Recuerde que a la derecha no va todo el mundo, a la derecha solamente van las ovejas, pero a la izquierda van las cabras. Y escúcheme, porque yo le estoy diciendo a usted que se parecen, habitan juntas, van a la misma iglesia, escuchan los mismos sermones, viven en el mismo planeta, pero son diferentes. Porque las cabras son totalmente opuestas a las ovejas. Las cabras no son indefensas, mansitas, sumisas. Las cabras no son dependientes del pastor, las cabras son independientes, son brinconas. ¿Quiere usted ver una cabra? Por eso es que hay un dicho que dice que este está loco como una cabra, loco como cabra. ¿Sí ha escuchado ese dicho? Eso es famoso, póngalo ahí en Google, ahí le salen todas. Locos como cabras, porque las cabras son locas. ¿Cuántas cabras hay aquí? Díganme amén. No hay. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Díganme me. ¿Cuántas ovejas hay? Me. Bueno, ¿o cuánta cabra? Miren la cabra. Vamos a poner el video de las cabras ahí. Míralo. Mira, son... Ai, rapaz. Mire esto. Esto es una cabra más grandecita, vean. Mas quem vai pegar? Cheira! Tem uma raça aí! Ai, a perna! Ai, esse povo só fica aí filmando pra te ajudar. Você povo, caralho. Vamos cansar o bode. Mire al hermano que está ahí a su lado, mírelo a ver si es oveja o si es cabrito. Mírelo a ver, mírelo bien. Dígale: sospecho que eres oveja. Escúcheme. ¿Cuántos ven que las ovejas son diferentes a las cabritas? La oveja no hace eso.
Entonces escuche, las cabritas son brinconas, mantienen de aquí, de redil en redil, de aquí para allá. Esos que ustedes que mantienen de aquí para allá, iglesia en iglesia, diga conmigo, puro cabrito. Puro cabrito. La ovejita siempre está en el redil, cuidadito, tranquila. Son rebeldes, son peleonas, golpean a las ovejas, y algunas tienen cachos ahí cuernos para golpear, hieren, destruyen, se alimentan de maleza. Son independientes de su pastor. Es un cuento, son locas, son brinconas. Y Dios no es pastor de cabras, Él es pastor de ovejas. ¿Cierto que sí, amado? Y lo que dice la Biblia es que cuando Él venga aquí a la tierra, va a ser una separación entre ovejas y cabras. Diga a la persona que está ahí a su lado, yo soy oveja del Señor. Esa es la idea, ¿cierto? Que podamos decir, soy oveja. Y no quiera hacer usted cabrita, porque las cabritas, ¿dónde las va a poner el Señor? Y usted sabe para dónde van las de la izquierda, ¿cierto? ¿Para dónde? Para el lago que arde con fuego, ¿cierto que sí? Y las ovejitas, ¿para dónde van? Para la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúcheme, lo importante de todo eso es que nosotros podamos realmente decir, como dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor. Que yo pueda decir eso. Primero, cuando yo digo eso, me estoy reconociendo como oveja. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que tengo un Señor, tengo un dueño, que yo no me guío por donde quiero ni hago lo que me parece. Yo tengo un dueño, tengo un Señor. Y tercero, estoy hablando de que ese dueño es algo un posesivo personal, es mi pastor, es mi pastor. Eso indica que yo tengo una relación íntima con ese pastor, con ese dueño, con ese Señor. Escúcheme, cuenta la historia que un día un hombre estaba predicando en un estadio. Muchas personas lo estaban viendo y le aplaudían por su mensaje. Estaba predicando sobre el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero allí entre la multitud estaba su maestro, el que le había enseñado a él todas las cosas. Y después de que él terminó de dar su sermón, invitó al maestro a que subiera a dar unas palabras. Y este anciano empezó a hablar otra vez sobre el Señor es mi pastor. Pero cuando este hombre habló del Señor es mi pastor, toda la gente empezó a llorar y cayó sobre sus rodillas, el mismo pastor que había predicado antes. Y se le acercó y le dijo: maestro, pastor, hoy he entendido una cosa, que hay una gran diferencia entre usted y yo. Y es que yo conozco el Salmo, pero usted realmente conoce el pastor. Una cosa es conocerse el Salmo. Este Salmo, una persona vendría y diría: ay, pero el Señor es mi pastor, no me falta, eso no lo sabemos de memoria. Pero escúcheme, la idea no es que usted se sepa de memoria el Salmo. La idea es que usted realmente conozca al pastor, a Jesucristo como pastor. Que usted desarrolle una relación personal con Él todos los días, donde Él es quien le alimenta, quien le cuida, quien le protege, quien le ayuda, quien está con usted todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a ser feliz y pleno. Y usted va a poder estar a la derecha del Señor algún día. Y usted podrá decir con toda autoridad: el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Yo soy su oveja, escucho su voz, le sigo y le obedezco. ¿Cuántos dicen amén a eso?